¡Fua! Derecho a la identidad. ¡Qué lindo! ¿Pero qué quiere decir? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué es el derecho a la identidad? El derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, Samba. Pero todos somos nosotros mismos, niño que lo sabe todo. Sí, pero aunque parezca mentira, en nuestro país aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Samba. ¡Fua! ¡Una abuela de Plaza de Mayo! ¡Abuela de Plaza de Mayo! ¿Y por qué los separaron de sus familias, abuela de Plaza de Mayo? Es una larga y triste historia, Samba. A comienzos de los años 70, había mucha gente que luchaba por un país diferente, para que no haya pobreza, para que todos tengamos derecho a la educación, al trabajo, pero lamentablemente fueron perseguidos. En 1976, un grupo de militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder por la fuerza. ¿Y entonces? Los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente. Estudiantes, obreros, comerciantes, intelectuales, guerrilleros, artistas, padres y madres, muchas de ellas embarazadas. ¡Firme! Cuando los capturaban, si tenían hijos pequeños, se los quitaban y se los entregaban a otras familias. Les inventaron nuevos nombres y así se aseguraron que nunca supieran la verdad. ¡Se los robaron! Así es, niño que lo sabe todo. Eso se llama apropiación y es un delito. No solo secuestraron a sus padres, sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad. ¿Y cómo hicieron para recuperarlos, abuela de Plaza de Mayo? Las madres de los desaparecidos lucharon para saber qué había sido de sus hijos. Y además, las abuelas luchamos para encontrar a nuestros nietos que fueron apropiados por otras familias en forma ilegal. ¿Y los encontraron? Luego de muchos años de buscar e investigar, logramos recuperar a más de 100 y aún nos faltan encontrar muchos más. ¡Casi 400! ¡Fua! ¿Y cómo hacemos para encontrarlos, abuela de Plaza de Mayo? Contando esta historia, Samba, debemos lograr que nuestros nietos conozcan su verdadera identidad. Las abuelas también luchamos para que nunca más se viole el derecho a la identidad de ningún niño en el país ni en el mundo. Nuestros nietos ya tienen más de 30 años, pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos, abrazarlos y quizás conocer a sus hijos, nuestros bisnietos. Y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo. Exacto, Samba. El perro en la luna. ¿Abuela de Plaza de Mayo? Contando esta historia, Samba, debemos lograr que nuestros nietos conozcan su verdadera identidad. Las abuelas también luchamos para que nunca más se viole el derecho a la identidad de ningún niño en el país ni en el mundo. Nuestros nietos ya tienen más de 30 años, pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos, abrazarlos y quizás conocer a sus hijos, nuestros bisnietos. Y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo. Exacto, Samba. Militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder por la fuerza. ¿Y entonces? Los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente. Estudiantes, obreros, comerciantes, intelectuales, guerrilleros, artistas, padres y madres,
muchas de ellas embarazadas. ¡Firme! Cuando los capturaban, si tenían hijos pequeños, se los quitaban y se los entregaban a otras familias. Les inventaron nuevos nombres y así se aseguraron que nunca supieran la verdad. ¡Se los robaron! Así es, niño que lo sabe todo. Eso se llama apropiación y es un delito. No solo secuestraron a sus padres, sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad. ¿Y cómo hicieron para recuperarlos, abuela de Plaza de Mayo? Las madres de los desaparecidos lucharon para saber qué había sido de sus hijos. Y además, las abuelas luchamos para encontrar a nuestros nietos que fueron apropiados por otras familias en forma ilegal. ¿Y los encontraron? Luego de muchos años de buscar e investigar, logramos recuperar a más de 100 y aún nos faltan encontrar muchos más. ¡Casi 400! ¡Fua! ¿Y cómo hacemos para encontrarlos, abuela? ¡Fua! Derecho a la identidad. ¡Qué lindo! ¿Pero qué quiere decir? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué es el derecho a la identidad? El derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, Samba. Pero todos somos nosotros mismos, niño que lo sabe todo. Sí, pero aunque parezca mentira, en nuestro país aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Samba. ¡Fua! ¡Una abuela de Plaza de Mayo! ¡Abuela de Plaza de Mayo! ¿Y por qué los separaron de sus familias, abuela de Plaza de Mayo? Es una larga y triste historia, Samba. A comienzos de los años 70, había mucha gente que luchaba por un país diferente, para que no haya pobreza, para que todos tengamos derecho a la educación, al trabajo, pero lamentablemente fueron perseguidos. En 1976, un grupo de